9 con Félix Narváez. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. En punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, correspondiente al sábado 2 de febrero del 2019. Importante información, particularmente procedente de Venezuela. Las horas que decurren son críticas, son fundamentales para el futuro de ese país. De eso y más ya les hablamos en los siguientes minutos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Telesucesos se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Empezamos por la primera página del diario El Universo. Granda dio 17 nombres a la Fiscalía. Presunto testaferrismo. El subsecretario de Acción Política denunció a quienes habrían prestado su nombre a los prestanombres exfuncionarios del expresidente Correa. En otro orden, diario El Universo, los líderes del ELN no volverán a Colombia. Los líderes de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional ELN, que permanecen en Cuba como negociadores de paz con el gobierno colombiano, dijeron que no podrán concretar su retorno, cuyo plazo se cumple hoy tras la ruptura de las conversaciones por un atentado mortífero que se atribuyó a ese grupo rebelde. En la primera página del Universo y con una fotografía, el frío se aleja, la normalidad está volviendo al norte de Estados Unidos después de que en las pasadas horas una ola de frío dejó 20 muertos en una semana. Y en lo interno, que es importante, se anuncia reentrenamiento policial. El presidente Lenín Moreno acudió ayer a la entrega de una unidad de vigilancia comunitaria en el cuartel Modelo, afectado por el terremoto del 2016, oportunidad en la cual anunció acciones para preparar a la policía. Ocho de la mañana con 3 minutos, gracias a su sintonía. En los próximos minutos nos visita el doctor Patricio Moncayo, con quien estaremos analizando la situación de Venezuela. Nos vamos a la primera página del diario La Hora. Ecuador en el top de la corrupción. A propósito de ese titular, La Hora dice que existe un alto grado de impunidad donde no todos los responsables de los actos deshonestos son sentenciados. El problema de la corrupción se ha venido profundizando desde hace prácticamente 22 años. En 1996 el país estaba en el puesto 39 dentro del índice de percepción de la corrupción, dice la primera página de La Hora. Desconexión entre la Corte Nacional y las Cortes Provinciales. El problema que tienen las Cortes Provinciales deberá ser recogido en varios informes de sus presidentes para entregar al titular de la Corte Nacional de Justicia. Gracias a su sintonía, lo hacemos
a través de Telesucesos, que se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43. Gracias a su sintonía. Ya volvemos con el doctor Patricio Moncayo. Empezando por la primera del periódico 2001 y que resume lo que el resto de impresos tiene en sus primeras páginas. Maduro y Guaidó se preparan para llevar otra vez a la calle su pulso por el poder. Maduro prevé un acto masivo en Caracas y Guaidó una reunión que le apuesta a mayor concentración con manifestantes en toda Venezuela y en el exterior. Cabello responsabiliza a Estados Unidos si algo le pasa a Guaidó. Guaidó envió un mensaje a los venezolanos de cara a las movilizaciones de este sábado. El Ejecutivo pide a las Fuerzas Armadas fortalecer la inteligencia preventiva. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Colombia afirma que no se puede ser indiferente y cómplice ante la crisis de Venezuela. John Bolton, es hora de que Maduro sea parte del poder. El sobrino del vicepresidente de los Estados Unidos también se pronuncia y le envía un mensaje al pueblo venezolano diciéndole: estamos con ustedes. Pompeo a Guaidó. Estados Unidos está dispuesto a prestar asistencia humanitaria a Venezuela. Gracias a su sintonía, ya volvemos con el doctor Patricio Moncayo. Un creciente cerco diplomático internacional tiende a inmovilizar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscando su marcha atrás en la usurpación del cetro presidencial y el consecuente control de ese país. Es el momento de terminar con el régimen de Maduro, sostuvo esta víspera el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al tiempo de ratificar el reconocimiento de su gobierno al presidente interino Guaidó. En simultáneo, el Parlamento Europeo, por votación de mayoría,
reconoció a Guaidó para que convoque a elecciones libres y termine la feroz represión, según dicen, de Maduro. Ese pronunciamiento lo avalizó la influyente canciller alemana Angela Merkel, mientras el presidente de Colombia, Iván Duque, pronosticó que la dictadura de Maduro tiene las horas contadas. En ese ambiente y en una dramática operación financiera, Maduro abrió las puertas de su banco, el Banco Central Venezolano, para entregar 3 toneladas de oro físico a una empresa de Emiratos Árabes. Ese envío sería parte de las 15 toneladas del preciado metal negociado en busca de recursos para pagar pagos urgentes del régimen madurista, cuyas cuentas externas están bloqueadas por el gobierno de Washington para ejercer más presión política sobre Caracas. Sin embargo, Maduro siguió corriendo recintos militares o recorriendo recintos militares con miras a próximas maniobras militares en defensa de la soberanía, según dice, pero que en la práctica es una demostración para aferrarse al poder. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Lo hacemos con el analista estudioso de las problemáticas social, maestro universitario, el doctor Patricio Moncayo, quien desde muy temprano nos acompaña aquí en Sucesos. Estudiosa también de la materia política y de la materia social. Un personaje clave en el análisis a esta hora de la situación venezolana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sucesos. No hay duda que se viene una definición en Venezuela, una definición que puede ser pacífica o violenta. Empecemos por allí. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Félix. Muy gentil, doctor, muy amable. Me parece que la pregunta formulada por usted es clave. Gracias, doctor. Es decir, la definición de la crisis venezolana puede ser pacífica o puede ser violenta. ¿De qué va a depender? Básicamente yo creo de la apertura al diálogo. Cierto es que el régimen de Maduro había apelado a esos falsos diálogos para quemar tiempo y en la perspectiva posiblemente de que en las elecciones legislativas próximas haya un pronunciamiento a favor de Maduro precisamente por el control que el régimen ejerce sobre la función electoral. Pero de ninguna manera se puede descartar la necesidad de un diálogo precisamente en la perspectiva de lograr una definición pacífica, porque lo peor que le puede pasar a Venezuela es que la definición venga por el lado, por ejemplo, de una acción militar externa. Que tampoco se descarta. Que tampoco se descarta. El gobierno norteamericano dice que tiene sobre la mesa todas las opciones. Así dice. Y una de ellas es justamente la acción militar. Y eso sería, digamos, muy grave, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Para la región. Para la región. Sería un precedente funesto. Uno puede a este nivel, Félix, preguntarse cómo entender el involucramiento de Donald Trump en la crisis venezolana, porque es difícil creer que Donald Trump sea un demócrata y que le interese, por tanto, que Venezuela recupere la democracia, porque la forma como él está conduciendo la política en los propios Estados Unidos un poco difiere de la forma como el presidente Obama manejó la política interna y la política externa. Entonces, de repente vemos que el presidente Donald Trump
se halla pero muy interesado en intervenir y que a través de su intervención producir lo que usted llamaba muy bien una definición de la crisis venezolana, lo cual determinaría que un factor externo vendría a ser el determinante en la solución de esa crisis. Y eso, desde luego, no es algo que le pueda beneficiar ni siquiera al presidente interino Guaidó. Aparecer el presidente interino Guaidó como, digamos, una carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no le hace bien. Eso podría mellar su legitimidad. Es evidente que el presidente Guaidó ha demostrado liderazgo, ha demostrado valentía, ha demostrado capacidad de movilización, y eso podría de alguna manera menoscabarse si es que el presidente Trump o los Estados Unidos deciden precipitar una definición de la crisis venezolana a través de una intervención militar. Esperemos que esto no pase, pero en el interno, en lo interior, un escenario violento sería una guerra civil. ¿Maduro estaría dispuesto, cree usted, a ordenar que los militares, sus militares, disparen contra el pueblo? El tema es que Maduro puede apelar a eso, pero al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas parecería manifestarse señales de división, es decir, no necesariamente una división así masiva, pero al parecer dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela ya no hay una solidaridad entera, completa en favor de Maduro. El propio aislamiento internacional del régimen de Maduro seguramente influye y va a influir sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en cualquier país, y tampoco en Venezuela, no es una excepción, son muy sensibles a esta situación externa. Si los Estados Unidos reprueban al régimen de Maduro, si la Unión Europea igualmente reprueba el régimen de Maduro, si una gran parte de países de América Latina también están en esa línea, eso indudablemente va a influir, va a tener un impacto al interior de las Fuerzas Armadas. ¿De qué va a depender esa unidad, la incondicionalidad de los determinantes militares venezolanos? Por un lado, la situación internacional, pero por el otro también la situación interna. Ahí viene aquello que usted planteaba al inicio de esta conversación, esa especie de competencia de fuerzas entre Maduro y Guaidó a nivel de las calles. Es decir, la presencia en las calles de los venezolanos es fundamental, porque en un régimen democrático realmente se supone que la democracia se asienta en la soberanía popular. Sin duda. De ahí que el planteamiento de ir a las elecciones libres, verdaderamente libres, sin que éstas sean manipuladas por el régimen de Maduro, es la salida fundamental, más que una acción militar externa promovida por los Estados Unidos y más que una guerra civil, ¿no?, promovida por los militares de un sector o del otro. Es fundamental que el pueblo venezolano sea el que defina la suerte de Venezuela, porque no hay que solamente pensar en este momento en derrocar a Maduro, sin duda, sino qué va a pasar
posteriormente? ¿Qué va a pasar con Venezuela? A propósito de eso, doctor, una caída de Maduro implica el desplome del socialismo del siglo XXI, que de paso también circuló por aquí, por el Ecuador. Es que el socialismo del siglo XXI se desplomó hace rato. No necesariamente se va a desplomar con el derrocamiento de Maduro. La propia disidencia chavista en Venezuela sostiene que Maduro sepultó el proyecto de Hugo Chávez. Maduro. Es decir, a Maduro se lo ve a los ojos de esa disidencia chavista en Venezuela como alguien que no supo llevar adelante el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. ¿Incapacidad? Incapacidad y naturalmente también los intereses que se manifestaron posteriormente en el desencadenamiento de la corrupción. ¿En esto falló Maduro o falló Cuba? El caso de Cuba me parece, Félix, bien interesante, precisamente porque recordemos que con el presidente Obama se inicia un acercamiento de los Estados Unidos hacia Cuba, que no ha sido revocado por el presidente Trump. Entonces a Cuba, pienso yo, habría que formular interrogantes, ¿le interesará tomar partido en esta contienda que se da al interior de Venezuela y que ya tiene dimensiones externas e internacionales? ¿O le convendrá a Cuba, por la propia situación interna que vive Cuba, ¿no? Precautelar esas relaciones que se establecieron con los Estados Unidos? Es decir, tampoco a Cuba le interesa en estos momentos una confrontación directa con los Estados Unidos desde el punto de vista de su perspectiva estratégica. Pero Cuba podría entrar en una crisis indetenible, incontrolable, y eso también podría ser peligroso. Pero desde luego, por eso me parece que hay que tomar en cuenta este factor geopolítico. El hecho de que, haya el apoyo de Rusia y de China al régimen de Maduro, el hecho de que por el otro lado haya una acción del Parlamento Europeo y de los países europeos en la perspectiva de tratar de encontrar un puente para llevar a las partes a negociar y a desarrollar el diálogo, la posición de México y del Uruguay en esta perspectiva configuran un escenario geopolítico que no deja de ser importante en el momento que usted preguntaba muy bien de la definición de la crisis de Venezuela. O sea, el problema de Venezuela ya rebasó los linderos de Venezuela. A ver, México y Uruguay deben ser entendidos de esa postura bastante especial como una tercera opción frente a todo esto. Indudablemente, igual que la posición europea. ¿Ya? Es decir, me parece que la tesis de la autodeterminación no debe ser ignorada. Es decir, en América Latina nosotros siempre luchamos en favor de la autodeterminación. Los Estados Unidos planteaban la doctrina Monroe, América para los americanos, decían, ¿verdad? Y América Latina siempre tuvo, ese empeño de salvaguardar su autonomía y no de desembocar en la misma situación de Puerto Rico, de ser un Estado asociado a los Estados Unidos. Entonces, sí me parece importante el tema de la autodeterminación y me parece fundamental el tema de las elecciones libres como el único camino para recuperar la democracia en paz dentro de Venezuela y para
garantizar además condiciones adecuadas para la reconstrucción de Venezuela. Ya le voy a preguntar de eso, doctor, pero arrinconado por la corrupción y por la incapacidad para gobernar, prevalido de discursos con un mensaje arrogante y cínico, ¿cuál es el futuro de este tipo de socialismo? El futuro, como repito, ya no hablemos de socialismo, ¿Ya? porque Maduro, según la propia disidencia chavista, sepultó a ese modelo. ¿Ya? ¿No? Entonces no estamos hablando de socialismo. ¿De acuerdo? Pero de lo que se trata es precisamente, Félix, que la crisis económica de Venezuela, el aislamiento del régimen internacional de Maduro, la posible división de las Fuerzas Armadas, esa diáspora de venezolanos hacia distintos lugares del mundo, incluso el Ecuador, el descontento social y popular, le condenan al régimen de Maduro a su debilitamiento y extinción. En esa perspectiva, no es una estrategia inteligente el provocar una acción militar externa, porque eso más bien produciría que reflote Claro, la figura de Maduro como víctima. Totalmente. ¿No? De una Venezuela avasallada por la intervención extranjera. Entonces no hay que darle ese gusto al régimen del presidente Maduro. El presidente Maduro está en vísperas de ser derrocado por todas estas circunstancias que estamos analizando y por la represión que va a seguir ejerciendo. No tiene salida Maduro. Y en ese sentido, entonces, la presión internacional y la presión interna debe orientarse en esa perspectiva, pero sin caer en la trampa de provocar una guerra civil que el propio Papa ha advertido el peligro del derramamiento de sangre al interior de Venezuela. Consecuentemente, estas son horas en las que Venezuela, toda esta conflictividad que usted ya nos ha descrito, ¿negocia una amnistía o negocia el uso de la fuerza? La amnistía, es decir, el uso de la fuerza me parece que sería lo más grave. ¿Cómo no? No solamente para el presente de Venezuela, sino para el futuro de Venezuela y para América Latina. ¿Amnistía que significa perdonarle todo a Maduro y su séquito o qué? Es que en ese sentido hay que ver no queda más. Cómo avanzan las negociaciones. Y una negociación significa ceder en determinado tipo de cosas y en otras cosas no ceder. ¿En qué no se le puede ceder a Maduro? No se le puede ceder a Maduro en su propósito de quedarse y de mantenerse en el poder. Guaidó ha declarado que se trata de un usurpador. Así es. Esa usurpación tiene que ser, digamos, remediada, pero con la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Esa es la única manera de derrocar a Maduro efectivamente, evitando que haya, digamos, la posibilidad de que en el futuro siga, digamos, gravitando la imagen de un líder latinoamericano que se opuso al imperio, etcétera, y que fue finalmente derrocado por el imperio y no por la acción libertaria y democrática del propio pueblo venezolano. ¿Permitirle que se ponga a buen recaudo de la justicia dejará un buen antecedente? No, es que no se trata tampoco de permitir que eso ocurra. Lo que estamos viendo en el caso ecuatoriano, exacto, aunque la revolución ciudadana no llegó a los extremos de la revolución bolivariana, pero vemos que en el propio caso del Ecuador no se está evitando ajustar cuentas con el régimen anterior. Lo mismo pasó en el caso de Chile con Pinochet. A un inicio, la concertación mantuvo, digamos, con cautela su relación con Pinochet, pero más tarde o más temprano Pinochet tuvo que rendir cuentas y
ser declarado responsable de los crímenes cometidos dentro de Chile. Al final del día, estos personajes como que sí tienen que darle justicia, sí tienen que darle cuentas a la justicia. Sin duda. ¿Ya? Y de eso depende, es decir, para que aquello ocurra es necesario que el pueblo venezolano, ¿no?, sea el que se empodere de sus destinos. No es correcto que los destinos de Venezuela se decidan fuera de Venezuela. Gloria al bravo pueblo, así empieza el himno de Venezuela, como que eso es un mensaje muy válido a esta hora en ese país. Sin duda, yo creo que esa es la salida, una salida que permita que Venezuela se reconstruya y no, digamos, que se convierta en una nueva Libia. Porque lo que pasó en Libia no fue una solución. Lo que pasó en Irak tampoco fue una solución. Sin duda. Entonces las invasiones programadas por dirigentes de los Estados Unidos, que no son todos guerreristas. Ahí está el caso de Carter y está el caso de Obama. Es decir, también a nivel de los gobernantes norteamericanos hay distinciones, hay diferencias que son fundamentales. Que se vayan todos estos supuestos revolucionarios que tanto daño han hecho y hacen a los pueblos. Y para volver al pasado, ¿de aquí nada ocurrió, doctor? Es decir, hay que reconstruir, hay que entender también que la responsabilidad en el pasado de lo que se gestó. Porque ese fue el caldo de cultivo para todo esto. Ese fue el caldo del cultivo. Es decir, el tema de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el Caracazo, etcétera, no hay cómo olvidarse. Ahí nació todo esto. Y regresar a eso sería, digamos, tremendo para Venezuela. Así como acá en el Ecuador. No se trata de regresar a lo anterior a la Revolución Ciudadana, porque hubo factores que provocaron la existencia de esa revolución ciudadana. Pero en ese tránsito, en ese espacio, ¿ha habido, usted cree, una recomposición de todo ese pasado para hacer un nuevo planteamiento, un planteamiento renovado, un planteamiento distinto que signifique cambio real para todos? Ese es el gran desafío que yo creo que tiene la clase política, porque todavía se sigue pensando, ¿no es cierto?, en que hay que acabar con Maduro o que había que acabar con Correa, pero sin construir una alternativa que suponga no regresar al pasado y no quedarse anclado tampoco en esa experiencia que terminó siendo, digamos, negativa para los países como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, la propia Cuba, lamentablemente. Hay señales claras, doctor, de que eso, que es lo importante, de que eso que significa ese pasado se haya recompuesto para ser distinto, para ser diferente, para ser menos corrupto, por ejemplo. Eso depende también de los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía tiene una enorme responsabilidad para jugar un papel frente a ese pasado que, por cierto, no se acopla a los cambios que han ocurrido en la sociedad y en el mundo. Entonces hay la juventud, los ciudadanos que se expresan a través de las redes sociales, que se expresan de manera directa, deben tener y tienen una enorme responsabilidad para gestar una nueva alternativa, nuevas salidas más creativas, de tal suerte de que nuestros países encuentren realmente la posibilidad de encontrar un equilibrio, ¿no?, entre el crecimiento económico, la justicia social, la democracia, y que no se creen condiciones para que emerjan esos nuevos mesías salvadores de la situación bastante difícil de los pueblos de América Latina. A manera de conclusión y para culminar por donde empezamos, doctor, y con todo respeto, por las buenas o por las malas, Maduro parece a punto de caer. ¿Cuánto tiempo necesita Venezuela para volver a ser país?
Es decir, no hay cómo adivinar el futuro, ¿no? Depende de cómo estos sucesos... Porque los venezolanos ya no dan para más, doctor. Ya no pueden esperar. Sin duda, pero no por eso se puede caer en la precipitación. ¿Ya? Es necesario definir estrategias inteligentes. El propio Guaidó, que ha hecho acciones muy importantes, debe consolidar su liderazgo diferenciándose, tomando distancia de personajes y líderes como Donald Trump. Es decir, confiar en Donald Trump como garante de un nuevo régimen democrático, con todo lo que está haciendo Donald Trump en los propios Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, ese vergonzoso muro que quiere levantar en la frontera con México. Si es que no se puede confiar en ese tipo de presidentes, no confiar en Donald Trump, ¿en quién tiene que confiar esta nueva reconstrucción o esta reconstrucción de un país? Yo creo que tiene que confiar en la masa y en el pueblo. Fíjese usted que Bolsonaro se convierta también en líder democrático contra Maduro. Es decir, ahí hay una incoherencia de acuerdo. Con todo lo que Bolsonaro está planteando en contra de las mujeres, en contra de los gays, en contra de las etnias. Contracorriente, ¿no? Contracorriente. Entonces, ¿cómo meter a todo el mundo en el mismo saco? Claro que queremos acabar con el régimen de Maduro, pero no por querer acabar con el régimen de Maduro podemos ponernos una venda sobre los ojos, permitiendo que Trump, Bolsonaro, etcétera, sean los que definan la suerte de un país como Venezuela. El cientista social, analista, maestro universitario, doctor Patricio Moncayo, aquí nos acompañó para darnos a ustedes y darles a ustedes también las mejores ideas en función de que saquen el mejor criterio respecto a estas horas decisivas de lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela. Todo lo que ha pasado por Latinoamérica o está pasando tiene un punto de partida. Y quién sabe si es la propia Venezuela. Hay que esperar a ver qué ocurre. Desde mi modesto punto de vista como comunicador, yo creo que este señor finalmente está contando sus horas, pero lo que viene también es preocupante. Ojalá la suerte acompañe a ese pobre pueblo, pobre por todo lo que está pasando, muy rico en recursos y digno de una mejor suerte. Doctor, hasta la próxima, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación, Félix. Volvemos para analizar la temática de los taxis en Quito, que es otro problema hacia lo interno. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.